Muy buenas emprendedores, en este pequeño vídeo os voy a enseñar rápidamente cuáles son los lenguajes que utiliza vuestra web en caso de que ya tengáis una web hecha con WordPress. Porque sí, aunque creéis una web con un gestor de contenidos, en este caso vamos a hablar de WordPress porque es el que yo utilizo para crear mis proyectos en internet, tienes que saber que tu web por detrás utiliza ciertos lenguajes, ¿vale? Algunos de programación, otros de otro tipo. Y es importante que sepas al menos cuáles son, cómo identificarlos y cómo puedes utilizarlos en tu favor ante cualquier problema o cualquier personalización que quieras hacer en tu sitio web. En este vídeo no vamos a ver cómo aprender cada uno de estos lenguajes porque el objetivo de este vídeo es que cualquier persona sin conocimientos técnicos pueda aprender una mínima base sobre qué es lo que ocurre en su web. Yo no soy programador, sino que quiero, bueno, pues simplemente enseñar desde un nivel un poco más divulgativo qué códigos ejecuta WordPress o algunos de ellos y cómo podéis, bueno, pues identificarlos y utilizarlos. Para los que aún no me conozcáis, me presento, soy Jesús López, consultor de negocios online, y en este canal subimos vídeos todas las semanas sobre productividad, WordPress, Facebook Ads, Google Ads, marketing digital y todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios online. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a centrarnos sobre todo en estos tres lenguajes que he escrito aquí en HTML, CSS y PHP, porque son, los más, no es que sean más sencillos de utilizar, sino que son los fundamentales para poder utilizar WordPress, ¿vale? Luego hay más, por ejemplo JavaScript, pero no vamos a centrarnos en todo porque, sería un vídeo demasiado largo, ¿vale? Vamos a ver rápidamente cuáles son los códigos que utiliza una página web hecha con WordPress. Porque al final todas las webs que visitas en tu día a día como usuario están escritas en código. Es decir, cuando el creador de la página web crea su sitio web, no lo crea como si fuese un Word para que, quede tal cual tú lo estás viendo en tu dispositivo, sino que realmente todo eso es un código que el ordenador, en este caso tu ordenador, tu navegador, tiene que leer para poder mostrarte la web tal cual la ves, ¿vale? Cada uno de estos lenguajes, porque son varios, o sea, no existe un único lenguaje para crear una página web, sino que son varios que se tienen que hablar entre sí, tiene una función específica. Y cada gestor de contenidos, en este caso el gestor de contenidos del que vamos a hablar es WordPress, ¿vale? Hay más, hay Joomla, PrestaShop, Magento, hay un montón, ¿vale? Vamos a hablar solo de WordPress. Cada gestor de contenidos podría utilizar lenguajes diferentes, ¿vale? Al final, pues un gestor de contenidos es una especie de programa que sirve para hacer más fácil la creación de una página web. Y en este caso vamos a hablar de WordPress. ¿Qué utiliza WordPress? Básicamente 4 cosas, ¿vale? 3 de las cuales están directamente en WordPress y luego hay otra que es el JavaScript que, se ejecuta en el navegador de los usuarios y de la que no vamos a hacer mucha mención en este vídeo, ¿vale? HTML es un lenguaje para estructurar y mostrar el contenido que el usuario ve en la página web. Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, ¿vale? Básicamente todo el texto, imágenes que ves en cualquier página web es HTML y todo es un pequeño código que gracias a unas etiquetas, una serie de etiquetas, le puede mostrar al navegador qué es cada fragmento de contenido. Esto es una imagen, esto es un vídeo, esto es un párrafo, esto es una lista, esto es una tabla, y con una serie de etiquetas, pues se va etiquetando todo el contenido para que el navegador pueda leer y entender un sitio web. Porque al final, un sitio web, es lo que he dicho antes, no es un Word que nosotros cojamos, copiamos y peguemos, sino que el navegador sabe que una tabla es una tabla porque se lo hemos escrito. Le hemos dicho, esto es una tabla, esto es una lista, esto es un enlace, esto es un contenedor, ¿vale? Que hay una etiqueta de contenedor. Y así con todo. Otro código que se utiliza, no voy a decir muy a menudo porque es en el 100% de las veces hoy en día, es el CSS. CSS, que también lo vamos a ver ahora, es el código que define el aspecto visual de un sitio web. Porque si solo vieses una web, un sitio web en HTML, sería muy fea. Funcionaría dentro de todo el contenido, estaría todo ahí, tú podrías verlo con el móvil, tú podrías verlo con el ordenador, pero sería muy fea. Sería una hoja en blanco con todo el texto y con cosas raras, ¿no? Que no se entendería muy bien. Bien, pues el CSS es lo que nos hace la vida más fácil a los usuarios para poner las cosas bonitas, los colores, las columnas. Las columnas también se pueden hacer con HTML, pero todo lo que es el aspecto visual del sitio web al final se hace con CSS. Lo vamos a ver en un ratito. El PHP, esto sí, es un lenguaje de programación que en este caso utiliza el servidor donde está alojada la web para entender
qué hay en esa web y mostrársela a los usuarios, mandársela a través del navegador, ¿vale? Este lenguaje en concreto es imposible de ver a través de un navegador. Ahora os voy a enseñar cómo se podría ver, por ejemplo, el HTML de un sitio web. Pero no podemos ver, no podemos ir a, bueno, pues una página web, a Amazon, o bueno, Amazon no sé si estará en PHP, no lo creo, pero cualquier página web que esté hecha con WordPress, no podemos ir y ver cuál es el lenguaje PHP, porque eso se ejecuta en el servidor, ¿vale? Y esto es importante que lo entendáis. Ahora lo vamos a ver, no os preocupéis. Por último, JavaScript. Este es otro lenguaje de programación, al igual que PHP, pero que en lugar de ejecutarse en el lado del servidor, se ejecuta en el lado del usuario, en el navegador, ¿vale? Es decir, el usuario a través de un navegador carga una página web y en el momento de esa carga, el usuario carga también bueno, pues un código que permite programar ciertas acciones, que es JavaScript, ¿vale? Esto no es necesario, de hecho, ni siquiera controlarlo para poder crear una web con WordPress, ¿vale? De hecho, hay muchos plugins para WordPress que utilizan JavaScript, pero no tienes que saber JavaScript. De hecho, no tienes que saber ninguno de los 4 para crear una página con WordPress, ¿vale? Lo que pasa es que contra más sepas, pues más cosas vas a poder hacer. Este es el esquema del código que utiliza una web con WordPress, ¿vale? Fijaos que es bastante sencillo. El usuario administrador, ¿vale? El que hace la web, crea su sitio web en el servidor. Esto de aquí, por si no lo sabéis, es un servidor, ¿vale? Un ordenador de estos gigantes que está en una sala por ahí oculta, ¿no? Que tiene muchas páginas web dentro. Bien, pues esto es un servidor. Y el señor que está creando la página web crea su web en ese servidor. Y todo lo que se escribe aquí es PHP. En este caso PHP porque estamos hablando de WordPress, ¿vale? No sé, en otros gestores de contenido, a lo mejor hay otros que utilizan otro lenguaje de programación, pero WordPress utiliza PHP. Cuando nosotros creamos esa página en WordPress, lo que hace el servidor es interpretar, antes de mandar la información a los usuarios, esa página web y transformarla a HTML. De esta forma, se obtiene un código, en este caso en HTML, que es lo que van a leer los navegadores. Y cuando el usuario entra en una página web, lo que recibe es este código HTML de aquí. Entonces, por eso, cuando vosotros le dais, por ejemplo, con Google Chrome, botón derecho, inspeccionar en cualquier sitio web, veréis un código que es un código HTML, que ahí podréis ver el HTML, podréis ver el CSS y podréis ver el JavaScript en caso de que lo haya. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido interpretado y transformado a HTML desde el servidor, ¿vale? Tú cuando creas tu página web, cuando instalas un plugin en WordPress, cuando instalas una plantilla, etcétera, lo que instalas es código PHP, ¿vale? No instalas un código en HTML. Ese código PHP luego ejecuta una serie de funciones, bueno, pues de acciones programadas que transforma toda esa información en HTML, que es lo que el ordenador del usuario entiende y lee, ¿vale? El navegador del usuario interpreta este HTML, el CSS y todo lo que incluya, para mostrarte la web tal cual tú la ves. Vamos a hablar, vamos a ir mencionando uno a uno todos estos lenguajes que hemos visto. En este caso vamos a empezar por el PHP. Como hemos visto en el esquema anterior, el PHP es el idioma, por así decirlo, del servidor. Es el lenguaje, el código, que se ejecuta en el lado del servidor, ¿vale? El servidor lee este código y lo transforma para que los navegadores lo puedan entender, pero con sus propias palabras, en este caso con HTML. A diferencia de HTML y CSS, el PHP sí es un lenguaje de programación. CSS y HTML no son lenguajes de programación, son lenguajes en este caso pues de etiquetado. Es decir, HTML lo que hace es etiquetar fragmentos de contenido para decirle, lo veremos ahora de todas formas, pues esto es un enlace, esto es un párrafo, esto es un encabezado. Sin embargo, PHP lo que hace es programar acciones y funciones para crear ese contenido, ¿vale? Es decir, se puede utilizar y se utiliza para programar. Un programador lo que utiliza es PHP. Esto, repito, no lo vamos a poder nunca ver desde un navegador, ¿vale? Ya que todo se hace en el servidor, en ese ordenador que está por ahí oculto, ¿vale? Pero, aún así, nosotros, en nuestro WordPress, como el webmaster, podemos crear o podemos introducir fragmentos de PHP en nuestro sitio web, ¿vale? Podemos editar incluso el PHP de nuestro sitio web. ¿Cómo? De varias formas. ¿Cómo podemos utilizar PHP para nuestro WordPress? Por ejemplo, una de las formas, que además os pongo aquí que no os la recomiendo, es editar los propios ficheros de los plugins o los propios ficheros de WordPress que están escritos en PHP. Si tú, que no te recomiendo que lo hagas, vas al editor de plugins, por ejemplo, de WordPress
vas a ver que puedes seleccionar de la lista de plugins que tengas instalado cualquier plugin y te saldrá un código que todo eso es PHP. Si tú modificas ese código, estás modificando directamente los archivos pues los archivos en PHP de cada plugin o de WordPress directamente. Vuelvo a repetir, no os recomiendo que lo hagas porque si no sabes hacerlo, la puedes liar muy parda en la web, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosa que sí que podemos hacer, esto sí que os lo recomiendo, para añadir fragmentos de código en PHP en vuestro sitio web, es utilizar el plugin Code Snippets. Este me parece que cuando hice un vídeo hace poquito recomendando plugins para WordPress, este os lo incluí, ¿vale? Que es un plugin que está en el repositorio que os permite incluir pequeños fragmentos de código de forma segura en vuestro sitio web. Os dejo por aquí de todas formas la tarjetita del vídeo por si os interesa todo el tema de los plugins. La tercera forma, ¿cómo podemos introducir ese código en PHP para programar en nuestra web? Podéis crear un plugin. Vosotros cuando os instaláis un plugin del repositorio de WordPress, estáis instalando PHP. ¿Vale? Pues podéis vosotros crear vuestro propio plugin y podéis subirlo a vuestra propia web. Y también estaríais añadiendo código de forma segura. Que luego lo queréis quitar, desactiváis el plugin y ya está, y lo borráis. Pero no toquéis los ficheros de WordPress, que la podéis liar, ¿vale? Esto es PHP, ¿vale? Esto es un pequeño fragmento de código de GitHub, básicamente para modificar el tamaño del extracto de las páginas y las entradas de WordPress, ¿vale? Bueno, es uno que he visto que me ha parecido interesante para poneroslo aquí como ejemplo, ¿vale? Este es el aspecto que tiene el PHP y esto es, por ejemplo, lo que escribís en el código de Code Snippets, cuando queréis añadir un snippet de código, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un comentario, esta es la apertura para, empezar a escribir en PHP, esto es una función, pues esto es PHP, básicamente. Yo no soy programador, ¿vale? Entiendo un poco el PHP porque sí que de vez en cuando añado funciones y añado cosas a mi web con PHP, pero yo no programo en PHP, ¿vale? Pero sí que sé reconocerlo, identificarlo y más o menos entenderlo porque me es muy útil, ¿vale? Pero yo os recomiendo que si no sois programadores, si queréis trastear, hacedlo en una web de pruebas, no lo hagáis en vuestra web real porque os la podéis cargar, ¿vale? Y básicamente aprender y, pues utilizando plugins como el de Code Snippets, que está súper chulo para ir trasteando con el código. Vamos a ver el HTML, que este es mucho más fácil, este sí que lo podéis trastear libremente porque no es peligroso. ¿Qué es el HTML? Antes de empezar. El HTML es un lenguaje de etiquetado, ¿vale? Que se utiliza para mostrar el código de una página web al usuario a través del navegador, ¿vale? A través de una serie de etiquetas, el navegador sabe para qué sirve cada fragmento o cada estructura de contenido, ¿vale? De forma que, como he dicho antes, le podamos decir, oye, navegador, oye, Google Chrome, esto es un párrafo, esto es un título, esto es un encabezado, esto es una imagen, esto es un enlace, esto es una galería, esto es un vídeo, esto es una lista, esto es un lo que sea, ¿vale? Una tabla. Todo esto se hace con HTML. Y aunque parezca muy difícil, realmente es bastante sencillo, ¿vale? Esto sí que lo podemos editar directamente desde WordPress sin tener que instalar nada. Esto sí lo podemos editar desde cada artículo, desde cada página de nuestro sitio web, ¿vale? Directamente editando una de dos, o con el editor de código, ¿vale? Cuando, creáis una página o una entrada en WordPress, tenéis una opción que es el editor visual y otra que es el editor de código. Pues desde el editor de código podéis añadir HTML, incluso ver y modificar el HTML que ya estaba añadido, ¿vale? Y además hay un bloque en el editor de bloques que si le dais aparecerá bloque de HTML. Bueno, pues le dais ahí y podéis añadir algo como esto que os he puesto aquí. Esto es un ejemplo de uno de mis artículos del blog donde, pego ahí el reproductor del podcast. Esta etiqueta de iframe sirve para, en este caso, poner dentro de mi página web reproductores u otros elementos que sean externos a mi web dentro de mi página. En este caso, pues esto lo que hace es mostrar un reproductor de audio de iVoox, ¿vale? Que, aquí tenéis de hecho el enlace. Y básicamente esto es bastante sencillo de implementar. De hecho, cuando os vais, por ejemplo, a Vimeo, a YouTube, a iVoox y le dais al botón de compartir, veréis que hay una opción que pone insertar en una página web. Pues ese código es el que se pega en el bloque de HTML de WordPress para que salga ese reproductor, ¿vale? Vamos a ver el CSS que está muy ligado con el HTML. El CSS es el código que se utiliza para modificar el estilo que el usuario ve en nuestro sitio web, ¿vale? Es decir, cuando los usuarios ven ciertos colores en nuestro sitio web, cuando los usuarios ven incluso ciertos tamaños de letra,
cuando, bueno, pues ven bordes, todo esto se hace con CSS, ¿vale? El nombre viene de, bueno, pues de las siglas en inglés de hojas de estilo en cascada, ¿vale? Cascading Style Sheets. Y es un lenguaje de estilos que nos permite modificar el aspecto visual de nuestra web, ¿vale? Para poder estructurar mejor el código del sitio web, en lugar de todo hacerlo en HTML, bueno, pues se separó la parte de contenido que se escribe en HTML de la parte visual que se escribe en CSS. Pero básicamente es otro lenguaje que además es bastante sencillo de entender, que sirve para modificar la parte visual. Con que entiendas eso es suficiente. Aquí el navegador del usuario interpreta este código CSS junto con el HTML para mostrar el resultado final que ves a través del móvil o a través del ordenador, ¿vale? Y bueno, pues muestra el estilo correspondiente. En WordPress es muy sencillo también, igual que es muy sencillo editar el HTML, es muy sencillo editar el CSS, ¿vale? Fijaos que si os vais a vuestro menú de WordPress de administración, vais al botón apariencia y aquí en personalizar, ¿vale? No le dais aquí a editor de temas, que eso es otra cosa. Le dais aquí a personalizar y cuando se os abra la nueva pestaña, esto de aquí, que os aparece aquí, vais a CSS adicional, ¿vale? Y fijaos que podéis ir metiendo vuestro propio código en CSS. Esto, por ejemplo, son algunos códigos que yo he añadido, ¿vale? Pues estos son comentarios, esto que veis aquí en naranjita, que me sirven a mí para saber lo que hace cada uno de estos pequeños códigos. Pues ajustar el ancho de los widgets del footer. Pues el elemento que se llama div.widgetWrap le pones un ancho de 300 píxeles. Espaciar el botón del buscador del blog. Bueno, pues al elemento input search form submit le pones un margen por encima de 20 píxeles y así con todo, ¿vale? Esto es bastante sencillo y es súper útil porque es muy fácil de, bueno, nos es muy útil para modificar lo que ven los usuarios en nuestra web. ¿Cómo podemos saber nosotros todo esto? Porque claro, ahora una persona que no sabe de CSS dirá, bueno, esto de widget wrap o esto de SKU wrapper, ¿esto qué es? ¿De dónde sale? ¿De spam? ¿Esto de un spam qué es? Bueno, pues básicamente, si no sabes nada de CSS, es muy fácil porque os dejo una herramienta aquí, que es una extensión para Google Chrome, que te permite directamente coger el código CSS y con un pequeño editor visual ir modificándolo. Eso te saca el código, tú lo copias y lo pegas en tu personalizador de CSS de WordPress y ya está, ¿vale? Os instaláis esta herramienta en vuestro Google Chrome, es gratuita, se llama Stylebot y lo que hace básicamente es, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Esta es mi página web, ¿vale? Fijaos que cuando le dais a botón derecho, ver el código fuente o a ver el personalizador del código, aquí, por ejemplo, pincháis en la palabra emprendedores y le dais a ver código del sitio web, ¿vale? Y os aparece esto de aquí. Fijaos que aquí arriba tenemos todo el código en HTML y aquí debajo tenemos todo el código de CSS. Es decir, tenemos aquí todo el contenido y tenemos aquí todo el estilo, ¿vale? Pues con la aplicación esta para Google Chrome de Stylebot, con la extensión, lo que hacemos es que nos aparece una columna en nuestro navegador. Esto lo podéis hacer con vuestra propia página web o con cualquier otra, ¿vale? Para editar lo que vosotros veis de una página web. Obviamente, si luego el código que genera esto no lo pegáis dentro del sitio web, no se modifica para todos los usuarios. Pero tú esto también lo puedes utilizar para ir a Amazon y ocultar los anuncios de Amazon, porque no quieres verlos. Obviamente el resto de usuarios del mundo los van a seguir viendo, pero a ti no te van a salir más, ¿vale? Bien, pues con esto le dais aquí a este botón azul y fijaos que hemos seleccionado, bueno, pues el título, ¿no? Pone H1 Theme Big Heading, ¿vale? Que es la clase en CSS de este título. Bueno, pues lo seleccionamos y aquí podemos darle y cambiarle la fuente, cambiar el tamaño, cambiarle el color de fondo. En visibilidad podemos decir si queremos que se oculte o que se muestre a los usuarios. Y aquí, veis que pone aquí, no sé si se ve muy bien, pero veis que pone código. Cuando ya habéis hecho todos los cambios, os genera un código, lo copiáis, os vais aquí a vuestro apariencia, personalizar, CSS adicional, lo pegáis y todo eso que habéis modificado vosotros desde fuera de la web, solo para vosotros, al meterlo aquí dentro, será para todo el mundo, ¿vale? Esto, para todos aquellos que no sepáis de CSS, está muy bien. Que luego no te gusta, bueno, pues te vas aquí al personalizador y borras esto de aquí y ya está, y vuelve todo a la normalidad. No es peligroso, ¿vale? Aún así os aconsejo que si queréis hacer pruebas lo hagáis en una web de pruebas, no en vuestra web real, ¿vale? Si no sabéis nada de esto,
para que no os asustéis. Bueno, pues de momento dejamos el vídeo aquí. No sé si ha sido un vídeo muy técnico, no sé si ha sido un vídeo muy light. Ponedmelo en los comentarios si os gustan los vídeos de este tipo. Tengo pensado en la Emprescuela más adelante hacer un curso de código básico donde, bueno, os pueda enseñar lo básico que tenéis que saber sobre todo HTML y CSS para poder crear y dar estilo a vuestra página web de forma sencilla. Ponedmelo en los comentarios si os gustan también, bueno, pues estos contenidos más técnicos. Y con lo que quiero que te quedes es que, en definitiva, para crear tu web con WordPress no necesitas dominar estos lenguajes, ¿vale? Ya que el propio WordPress va a hacer la mayoría del trabajo por ti. Para eso es un gestor de contenidos. Aún así, es importante que sepas identificar estos códigos, ya que ante cualquier problema que ocurra en tu página web o para hacer cualquier personalización que no te deje hacer la WordPress de forma nativa, vas a poder saber dónde tocar y saber, bueno, pues qué es lo que ocurre y qué puedes hacer para conseguir lo que quieres. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y pásate por los cursos de la Emprescuela para seguir aprendiendo a tope a crear tu negocio online. Nos vemos en el próximo vídeo.